Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buen día. Oye, Inge, Buenos días. Muy bien. Por favor, se encuentra dentro del... Le voy a compartir pantalla. Dentro del equipo, en general, está la prueba número 2. Ahí puede usted ver los resultados de su prueba. Entonces, tiene unos minutitos para revisar. Si tiene alguna duda, algún inconveniente, me avisa para que revisemos. Señor Betancourt. Como usted no había terminado de contestar su prueba, entonces vamos a ir colocando las respuestas que faltaban. En la 35 nos dice la respuesta es verdadero. Si tiene verdadero, tiene un punto. Esto no es prueba. Estoy en la prueba equivocada. Este es el señor Michael Josué. Listo. Pregunta 35. La respuesta correcta era verdadero. Usted respondió verdadero, por tanto, seguir aquí agregando. La pregunta 35 es un punto. Bien. La pregunta 36. Usted respondió la 1, la A. Esa es la respuesta correcta. Con 2 puntos. En la 37. Usted respondió la 1, cliente-servidor. La respuesta correcta era la E, monolítica. Entonces aquí tiene 0. La 38. Usted seleccionó el 1, el 2 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene los 3 puntos. 39. Usted respondió falso. La respuesta correcta era falso. Tiene un punto. En la 40, la respuesta era verdadero. Y usted respondió verdadero. También tiene un punto. En la 41, la respuesta correcta era la A. Usted respondió la 3. Tiene 0. En la 42, usted respondió 2, 4, 6. La 2 es correcto, la 4 no es correcto y la 6 tampoco es correcto. En esta me parece que le restaba un punto por cada uno que tiene mal. Entonces aquí tiene menos 1. La 43, la respuesta correcta era verdadero, tiene un punto. En la 43, 44, la respuesta correcta era falso. Usted dijo falso, tiene un punto. Y la última, la respuesta correcta, bueno, aunque sí le había seleccionado, pero no sé si consciente o no, era verdadero. Y la respuesta es verdadera, un punto. Entonces le vamos a sumar 1, 2, 3, menos 1 son 2, 3, 4 y 3 son 7, 9, 10. 10 puntos adicionales.
Lo obtuvo 41, sería 41 más 10 igual a 51 sobre 84. Ese sería su puntaje final, 51 sobre 84. Le grabamos Muchas gracias. y le subimos eso. Eso. Y listo. Ahí ya estaría con su nota final. Ujú. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud sobre su prueba. No, todos conformes con su nota entonces. Ingeniera, más que inquietud, sería más bien como para pedirle que si podría otra vez volver a poner, aunque sea 2 minutos por pregunta, porque con 1 minuto era como que uno tratando de entender la pregunta y ver las respuestas entre las cuales habían algunas trampas, uno sí se perdía y a la vez estar viendo que se acaba 1 minuto sí era Veamos las muy estadísticas. distractor. Las estadísticas nos dicen que el 20% pasó, el 80% no obtuvo más de 14. Un estadístico de las notas. El tiempo, el promedio del tiempo, fíjese, es 1 minuto por cada pregunta. El que más se demoró, 56 segundos en la pregunta 4. El promedio de todos ustedes, de todas las pruebas, obviamente 54. Y la mayoría de preguntas, la mayoría responden menos de 20 segundos. ¿Cuáles son las preguntas que de pronto, hasta el final casi, 56, estas 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, diría yo? Que 8 preguntas, la mayoría respondió sobre 50 segundos hasta el minuto. Pero la mayoría de preguntas restantes, en menos de 30 segundos, la mayoría de las preguntas se han respondido. Entonces, ¿qué me indica a mí esto? Que el tiempo estuvo casi bien. Es que más que eso, Las ingeniera, preguntas. es más porque al saber que solo se tiene 1 minuto y ya no son dos, uno más bien trataba de hacerlo lo más rápido posible para que no se le acabe el tiempo. Porque, por ejemplo, habían algunas que decían de que escoja las respuestas correctas, pero Ujú. no decía que eran solo tres, por ejemplo. Entonces ya uno después viendo que ahí decía que la pregunta era sobre 3 puntos, entonces recién se daba cuenta que era de escoger solo tres, Me por parece que ejemplo, cosas así. en todas Y sí uno les no se daba sale. cuenta por el tiempo. Déjeme ver. Profe, disculpe, el tiempo que usted da promedio, o sea, ¿es un contador ascendente o descendente? Porque igual yo también le apoyo al compañero, profe, estaba muy poco tiempo para leer la pregunta, entenderle Mire, y ponerse a responder. la mayoría de preguntas, una, le sale el tiempo acá, cuánto tiempo tiene, ¿cierto? Y también le sale cuántos puntos vale cada pregunta. Sí, aquí le sale cuál es el puntaje. Coja yo la pregunta que coja, me dice cuál punto, cuánto es, cuánto vale cada pregunta. A ver, una opción múltiple. 3 puntos. Aquí le dice cuántos puntos vale la pregunta. Y aquí le dice el tiempo. Entonces, saber cuánto tiempo le queda todavía, sí sabe. Y Pero, saber cuánto vale también. Inge, disculpe, a veces solo en leer las preguntas de opción múltiple ya se va el minuto de lo que tenemos. ¿Ya? Y disculpe, profe, otra cosa, es que usted dijo que iba a subir el PDF de componentes, pero de arquitectura de componentes, pero nunca lo subió, profe.
Pero ese es este. El de capas tiene la parte de componentes. Capas y componentes está aquí mismo. No había otro documento adicional, a menos que me diga que hay alguna pregunta que no haya no esté aquí. ¿Sí? La mayoría estoy de acuerdo en que en verdadero y falso no se demora mucho. En las de opción múltiple, que probablemente podría ser esta, la pregunta 4, la 40 o 41 y 45, que veo que la mayoría son preguntas consideradas dificultosas. Veamos, la 4, 40, 41 y 45. La 4 sí efectivamente es la que más, entre los más tiempos le pide. La 40 también, 45 también, son las que más se demoraron en responder. 41, más o menos. Pero bueno, podríamos subir a minuto y medio. De ahí en la mayoría de pruebas, por ejemplo, en la que dieron la anterior, la número 1, por ejemplo, que nos decían las estadísticas. Mire el tiempo. Cuando tenemos minuto 40, nadie utilizaba. Son pocas las preguntas que toman más de un minuto. Y la mayoría toma un minuto máximo para responder las preguntas. Son pocas preguntas que se demora un poquito más y hasta el minuto 30. Y en esta tenía 2 minutos, pero nadie usa los 2 minutos. Excepto cuando... ¿Por qué le pongo menos tiempo, para serle sincera? Porque hay personas que mientras está dando la prueba está hojeando. A veces por delante de la cámara pasa la hoja. Oye, los ojos son claritos, está en las piernas, hojeando y está buscando cuál es la respuesta. Pues por eso le pongo menos tiempo, para que no tenga tiempo de buscar y de encontrar la respuesta en donde usted tiene. Entonces, en un minuto no tiene mucho tiempo para hojear, es lo que se recuerde. La prueba es una prueba netamente de memoria prácticamente, donde usted tiene que saber un concepto, lo sabe o no lo sabe, no necesita más tiempo de eso para responder. Si necesita más tiempo es porque está buscando en documentos que tiene ya impreso y está buscando cuál es la respuesta y en un minuto no va a alcanzar a encontrar la respuesta, ¿cierto? Por eso le bajo el tiempo. Y como vemos antes, no era muy necesario. Tampoco veo que los estudiantes necesitan mayor tiempo. Como máximo minuto 30 le pondría. Pero recuerdo una cosita, el examen final, las pruebas ahorita valen un punto, no valen mucho, ¿no es cierto? Es un punto cada prueba. El examen final son 7 puntos y el examen final es presencial. ¿Sí? El examen final no es online. Entonces, en el examen final ya no va a ser como los otros semestres donde probablemente sea una recopilación de todas las preguntas. Entonces, usted necesita conocer todos los conceptos y ya no va a tener las hojas o si estaba acostumbrado a hacer pollitas con los puntos más importantes y a estar buscando ese instante. El examen presencial, usted va a ir solamente con un esfero en la mano y nada más. Entonces, le recomendaría que realmente revise los conceptos y se los aprenda, porque caso contrario no le va a ir bien y las pruebas lo que están haciendo es haciendo que se prepare para las preguntas del examen final, probablemente. Probablemente sí le suba tal vez unos 15 segundos más para la prueba número 3 a las preguntas. Verdadero y falso debería responder inmediato. No hay mucho que pensar. A lo mejor en las de selección múltiple, pero el problema es que yo puedo poner solo el tiempo no por preguntas, sino por... Todas las preguntas se me configuran con el mismo tiempo. Si no, sí pondría verdadero y falso 10 segundos o 30 segundos. Y las de selección múltiple, minuto y medio. Pero no puedo configurar así.
Pero está bien, voy a poner un minuto con 15 la próxima prueba para cada pregunta. No sé si tenga alguna otra inquietud. Profe, ¿y no habrá la posibilidad de poner 1 minuto y medio? Minuto y medio. Sí, yo Voy a, pienso que no es mucho, profe. O sea, hasta leerle la pregunta, más que todas las de opción múltiple, sí entenderle bien y responder, ¿no? mire, la mayoría de preguntas son dificultad media y fáciles, y las difíciles son poquitas. La mayoría es dificultad media. Veamos una difícil. La pregunta 4 me dice que es una pregunta difícil. Esta. ¿Cuándo usaría un patrón de arquitectura cliente-servidor? Cliente-servidor. Quiere descentralizar. Si es cliente-servidor, estamos hablando de centralizar los datos en el servidor. Imposible. Cuando tienes varios servidores en los que se puede balancear la carga cliente-servidor, ¿cuántos servidores tiene? Uno. Y muchos clientes. Descartada esta. Cuando la aplicación cliente interactúa con otras aplicaciones y con varios servidores a la vez a lo largo de toda la organización. Cliente-servidor, las aplicaciones clientes interactúan con un solo servidor. Descartado. ¿Sí? Cuando el performance de la aplicación y la centralización de datos es importante para el negocio. Centralizar los datos es importante. El performance en cliente-servidor también es importante y solo hacemos un salto desde el cliente hacia el servidor. Entonces, el performance sí mantiene un buen nivel. Cuando el uso de la aplicación está limitado a una red LAN o local y los tiempos de latencia son bajos. Lo mismo, referencia, que se refiere al performance. Una red LAN, un solo salto, tiempos de latencia cortos, nos indica que es un buen ambiente para cliente-servidor. Cuando es fácil de separar responsabilidades entre cliente-servidor de cajón. Cliente y servidor. Pregunta difícil, pero aún así yo no le veo tan difícil. Inclusive esta yo le daría dificultad media. Pero la mayoría se equivocó. Un 31%, no sé si por los nervios, pero descentralizar. Cuando el cliente servidor busca centralizar. Es exactamente lo contrario. Pregunta 40. Seleccione los estilos. Dígame. ¿Puede revisar la pregunta 1? Es de verdadero y falso. La pregunta 1. ¿Está? Lo que pasa es que le sale en orden distinto, ¿no? Tal vez en su Ah, prueba sea la 1. sí, mi prueba es la 1. Es una de verdadero y falso que no sé por qué es falso. ¿Cuál es su apellido? Betancourt. Cristian. Mm. Dice, el stack provee la información para convertir las direcciones de los parámetros en direcciones de memoria válidos y se encarga del empaquetamiento y desempaquetamiento de los mensajes. Por tanto, requiere estar instalado en el cliente y el servidor. Esto es verdadero. Ah, sí, sí, perdón, ya le entendí cómo está acá. Ya, perdón. La respuesta correcta es verdadero. Usted respondió falso. Sí, me confundí, perdón, con la C, con la 2, perdón. ¿Alguien que quiera revisar alguna pregunta en particular? ¿No? Muy bien. Entonces, voy a tomar en cuenta su pedido de subir el tiempo.
Pero como le digo, prepárese para el examen final, entendiendo los conceptos claramente. Que ahí no va a poder estar buscando en sus papeles, sino que va a tener solamente un esferito para dar el examen. Muy bien, continuamos con esquemas de arquitectura ya un poquito más complejos. Estos eran los básicos, los que habíamos visto. Ahora vamos a ver unos un poquito más complejos. Veamos. ¿Cuál nos toca? Nos toca ver EDA, este patrón de arquitectura. Veamos, ¿qué significa EDA? ¿Qué partes tiene? Significa EDA, significa Event Drive Architect, una arquitectura dirigida por eventos. ¿En qué escenarios yo puedo tener una arquitectura de este tipo? Digamos que en este tipo de arquitectura, lo que se busca es separar diferentes eventos que pueden ocurrir dentro de un aplicativo. ¿A qué nos referimos con evento? Evento es como cuando los datos que tiene nuestra aplicación tienen que cambiar y ocurren estos eventos, digamos. Yo soy un usuario y hago una solicitud de vacaciones, ¿sí? La misma solicitud de vacaciones tiene, digamos, un estado, el estado I, ingresado. Entonces, la solicitud fue ingresada, estoy pidiendo vacaciones. De acuerdo al flujo de negocios, probablemente es mi jefe quien debe aprobar, ¿cierto? A él en su buzón, haga de cuenta como si fuese un correo, pero no es como un correo. A su buzón le llegue el mensaje de que yo estoy solicitando 8 días de vacaciones, ¿sí? Entonces, mi jefe lo que va a hacer es modificar esa solicitud y la va a aprobar o lo va a negar, ¿cierto? Una vez que digamos que le aprueba ese evento, ese cambiar el estado de ingresada, que tenga un campo que diga la solicitud está ingresada, a aprobada con una A que mi jefe aprobó, y luego se va a ir esa solicitud, va a viajar hacia otro lado que es hacia recursos humanos. Y en recursos humanos, ¿qué le muestra? Las solicitudes que están en estado A, que los jefes ya han aprobado. Si el jefe no aprueba una solicitud, digamos que le pone en estado rechazado, esa solicitud que ha sido rechazada por el jefe ni siquiera llega a recursos humanos, ¿sí? A recursos humanos únicamente le llega las solicitudes aprobadas. Y luego recursos humanos validará que efectivamente el empleado tenga disponibilidad de días, si tenga los 8 días que está pidiendo y que el jefe ya le aprobó y registra, ¿no es cierto? Ahora en que tal fecha va a tener y cambia el estado de esa solicitud aprobada probablemente a registrada. Ya queda registrado que de las vacaciones le vamos a quitar 8 días, que fue lo que pidió. Y que durante ese periodo de tiempo ese usuario probablemente no va a estar en la organización y hay algunas organizaciones que inclusive mandan a desactivar la clave de ese usuario durante el tiempo que esté en vacaciones. Bien, pero más allá del flujo que le he dicho de la solicitud de vacaciones, es que ¿a qué llamamos evento? Al cambio de esta solicitud de estado. Va cambiando de estado, ¿sí? Y se va procesando de acuerdo al estado en el que se encuentre. Entonces, eso es un evento. No sé si le quedó claro que es un evento, es cambiar la información de alguna manera. Un evento puede ser registrar una solicitud, aprobar, negar, puede ser anular, podría ser procesar, ¿sí? Eso constituye prácticamente un evento. Digamos que una solicitud de vacaciones. Otro ejemplo de un evento, por ejemplo, cuando usted hace en un banco una transacción, un depósito es un evento, una consulta de saldos es otro evento. Son como una especie de transacciones que se puede ir ocurriendo, ¿cierto? Y hay un cambio de información. A eso le vamos a denominar evento, ¿sí? No es el evento de que hace clic en un botón o se arrastra o ¿qué otra clase de eventos dijiste? Que hace clic en un menú, ¿cierto? A nivel de cuando usted está programando, usted asocia la palabra evento a ese tipo de acciones, ¿ya?
Nosotros, cuando nos referimos a la arquitectura EDA dirigida por eventos, estos eventos se van a tratar a cambio de la información. La información va a cambiar, sea que se inserte, se modifique o se borre o se actualice. Bueno, modificar es actualizar. Eso va a ser un evento diferente. No solamente los eventos básicos como insertar, borrar o modificar, como le digo. También pueden ser varios eventos de modificar porque estoy cambiando los estados. Y lo que hace esta arquitectura es que cada vez que ocurre un evento de estos, ese mensaje va a viajar a través del medio de comunicación. Pero esta arquitectura, ¿qué es lo que propone tener? Propone tener un bus de eventos, que sería este componente central. En el componente central del bus de eventos, lo que va a ocurrir es que por aquí van a viajar los eventos. Haga de cuenta que es como viajar mensajes, ¿no es cierto? Y existen varios módulos que generan eventos, ¿no es cierto? Hay un módulo que registra las solicitudes de vacaciones y crea un evento, registrar solicitud. Hay un módulo en recursos humanos que procesa esa solicitud de vacaciones. Hay un módulo que está utilizando el jefe de las personas, de los empleados, para aprobar o negar las vacaciones. Entonces, le llegan información y él tiene que procesarla y devolverla. Entonces, todos estos componentes amarillitos son quienes pueden a su vez cumplir dos roles: generar eventos y procesar eventos. ¿Sí? A ellos les llegan los eventos, como le digo, solicitud de vacaciones, la aprueba y entonces ya generó otro nuevo evento. Todos llegan al bus de eventos y entonces el bus decide a quién tiene que enviar ese mensaje, a recursos humanos. ¿Sí? Entonces, digamos que el empleado que está en este módulo de aquí, él puede generar nuevos eventos cuando da desde su aplicativo New Menú, el registro, solicitud de vacaciones. Llena todos los datos y le da enviar. Cuando le da enviar, se genera este evento de la nueva solicitud y esa solicitud viajará hacia el bus de eventos. El bus de eventos decide, está configurado de alguna manera para que cuando hay una solicitud de vacaciones en estado I, hay que enviarle a cuál. Digamos que este de acá está configurado para recibir justamente solicitudes de vacaciones en estado I, y digamos que este es recursos humanos. Este está configurado para recibir solicitud de vacaciones en estado A. ¿Ya? Y entonces el evento, una vez que recibe esa solicitud, ve cuál puede recibir y le envía ese mensaje al jefe para que procese esa solicitud, ¿cierto? Entonces, como vemos, cada uno de estos bloquecitos amarillos pueden generar eventos nuevos o pueden procesar los eventos sobre eventos ya existentes, cambiarles el estado, por ejemplo, eliminarles, modificarles, cualquiera de esas funciones. Pero la comunicación entre todos estos componentes es a través del envío de eventos, así se denomina. ¿Y a dónde envían? Hacia un bus central. Todos llegan como un tubito, un bus central. ¿Cómo se denomina cada uno de estos componentes amarillos que pueden generar nuevos eventos y también pueden procesar eventos que les llegan? Se llaman canales de eventos, ¿sí? De hecho, cuando usted tiene un software que usa esta arquitectura, tiene los channels, que son los canales, y usted configura para ver qué tipo de evento tiene que ingresar por aquí y qué acciones puede hacer sobre ellos. ¿Ya? Entonces, eso es una arquitectura manejada por eventos. Finalmente, seguimos hablando de esta necesidad que tenían los programadores de compartir información entre varios usuarios de la red, ¿no es cierto? Ya no es solo un cliente-servidor, ya son usuarios distintos. Cada manejador de eventos, este procesador de eventos, puede generar nuevos eventos o puede modificar o procesar eventos que ya existen. Tiene esa doble funcionalidad. Pero no me comunico entre, como era en la arquitectura por capas, donde un componente se comunica con otro componente de otra capa, sino que todos van a comunicarse a un punto en común, que es el bus de eventos. Perdón, y es el bus de eventos quien se encarga de tomar esos eventos que le llegan y enviarlo hacia un
canal de eventos adecuado, de acuerdo a cómo esté configurado para que ahí sea procesado. Significa que los componentes que tiene esta arquitectura dirigida por eventos EDA son generador y escuchador de eventos, que son estos componentes amarillitos, es decir, puede generar nuevos eventos y escuchar, está siempre a la espera de recibir eventos nuevos, ¿no es cierto? Dice, se mantiene la escucha de eventos, envía el evento al motor de eventos. Tenemos el segundo componente, que es este motor de eventos, que él se va a encargar de recibir un evento, en nuestro caso es el bus, ¿cierto? El bus de eventos va a ser el motor de los eventos, quien gestiona cada evento que recibe y puede enviarlos a los diferentes clientes o a los Events Channel, dependiendo de cuál está configurado para poder recibir ese evento. Y el cliente, que a su vez viene a ser lo mismo que el generador y escuchador de eventos, procesa el evento, ejecuta alguna función en función de lo que tenga que hacer. Si tiene que cambiar el estado de una solicitud, lo va a hacer, o va a hacer todas las transacciones que necesite hacerlas. Y al final envía esa información procesada nuevamente al bus de eventos, ¿cierto? Eso es lo que va a hacer. Aunque si usted le ve funcionalmente, la arquitectura tiene tres componentes: el generador y escuchador, y el cliente, quien es el que procesa los eventos, y el motor. En realidad, el generador y escuchador de eventos es el mismo que el cliente, porque estos componentes amarillos actúan con esa doble funcionalidad. Pueden generar eventos y también procesar eventos que le lleguen, ¿sí? Aunque tenga doble funcionalidad el procesador de eventos, ¿sí? Actúa como cliente y actúa como generador y escuchador de eventos a la vez. ¿Qué nació este tipo de arquitectura dirigida por eventos? Decimos nuevamente, es esa necesidad de hacer que varios componentes, todos estos componentes pueden estar realizados en diferentes lenguajes de programación, pueden estar instalados en diferentes arquitecturas o diferentes plataformas tecnológicas, diferentes sistemas operativos, ¿cierto? Y tenemos la necesidad de que cada uno de ellos interactúe entre sí, intercambie información. Digamos que en el ejemplo que yo le puse de la solicitud de vacaciones es como que todo pertenece a una misma transacción, ¿cierto? Es el módulo o el sistema de recursos humanos, en definitiva. Pero puede haber otros escenarios en los que queremos juntar información de varios sistemas. Y haga de cuenta que cada procesador de eventos, estos componentes amarillos, es una aplicación diferente. Y cada una de estas aplicaciones, lo único que debe poder hacer es generar un evento que tiene un formato estándar. ¿Quién le dice cuál es el formato estándar? El bus de eventos. Lo que debe hacer cada aplicación es generar ese mensaje en ese formato estándar para que el bus pueda recibirlo y luego gestionarlo y decidir a dónde le envío. De esta forma, yo con esta arquitectura puedo juntar muchos aplicativos que pueden tener internamente una arquitectura distinta. Este puede ser una monolítica, este puede ser un componente de la arquitectura cliente-servidor, por ejemplo. Pero la idea es que a través de esta arquitectura yo puedo hacer que estas aplicaciones se comuniquen entre sí e intercambien información y puedan procesar información de otras aplicaciones. Internamente, cada uno de estos procesadores de eventos puede tener su propia base de datos. Pero la arquitectura dirigida por eventos lo que busca es que el intercambio de información entre varias aplicaciones, o pueden ser varios módulos también, pueden ser módulos de una misma aplicación, se realice de una forma estándar a través de un bus de eventos. Y es el bus de eventos quien se encarga de gestionar esos mensajes y saber a quién enviarle. Vimos que en la arquitectura cliente-servidor, todos los clientes saben a qué servidor enviarle, que es un servidor único. En la arquitectura dirigida por microkernel, por ejemplo, ahí vimos que era una sola aplicación y lo que estamos haciendo es ampliando su funcionalidad, pero todo se seguía ejecutando dentro de una misma aplicación como si fuese una aplicación monolítica. En la de N capas, en cambio, vimos
que los diferentes componentes que están en cada capa pueden interactuar con la capa de arriba o con la capa de abajo. También vimos que pueden haber capas abiertas donde podía saltarme por algún motivo bien definido o bien justificado la comunicación con otra capa de forma directa. Sigo hablando de conectar componentes, pero en la arquitectura de N capas, probablemente es atado siempre a la misma plataforma tecnológica. Cuando hablamos de la llamada procedimientos remotos, estamos hablando de interactuar dos aplicaciones a través de unas librerías denominadas STAB. Y como limitante también teníamos que esas librerías tenían que estar en el mismo, probablemente en el mismo lenguaje de programación, porque los STABs son creados para interactuar justamente en el mismo lenguaje, ¿cierto? Ya crear un STAB que hable varios lenguajes de programación al mismo tiempo sería algo más complejo que no existe y más bien fue reemplazado por otro tipo de arquitectura. Esta, dirigida por eventos, es un intento de hacer que aplicaciones de distintas tecnologías puedan comunicarse entre ellas a través de una forma estándar de mensajería. Para hablar de esta orquestación, aquí tenemos otro gráfico que también nos muestra un bus de eventos, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar de que tenemos los productores de los eventos y tenemos consumidores de eventos, que pueden ser los mismos, ¿cierto? Pueden ser algunos procesos de negocio, algunos servicios, máquinas de estados. Es decir, lo que nos está diciendo es que cualquiera de aplicativo puede actuar como un productor de eventos o como un consumidor de eventos, siempre y cuando maneje un componente intermedio que va a transformar la información que esté enviando en un formato estándar y emitir un evento que el bus sea capaz de recibirlo en sus diferentes canales y enviar. El bus va a estar configurado para saber hacia qué canal le puedo yo comunicar ese mensaje. Y también tiene un manejador de eventos que va a ser cómo se integren las distintas aplicaciones para recibir el evento que yo le envíe y luego este componente interno va a transformar al tipo de información que necesita cada una de estas aplicaciones por separado. Para comunicar dos componentes, sabemos que podríamos hacerlo con una llamada asincrónica, ¿no es cierto? Sincrónica, que significaba que un componente o un aplicativo, cuando hacía la llamada a otro, se quedaba esperando a que éste le responda. La arquitectura EDA lo que busca es también romper con esas llamadas sincrónicas a través del uso de llamadas asincrónicas, que era la llamada sincrónica igualito como en el RPC. El componente A se quiere comunicar con el B y va a ser una llamada sincrónica. Esa llamada sincrónica siempre va a ser a través del bus de eventos. Significa que todas estas comunicaciones entre todos los componentes y el bus son asincrónicas. Solo el procesador de eventos lo que hace es generar el evento y enviarlo, y el bus es quien lo recibe, y ya no se queda esperando a que el mensaje sea respondido. El bus tomará ese evento, lo pone en una cola. De hecho, el bus de eventos suele usar muchas colas, por eso es que aquí nos habla de como de event channels, del bus de eventos, como un manejador de colitas, donde vamos a colocar todos los mensajes. Y luego esas colas están conectadas a los procesadores de eventos que deben recibir este evento. Entonces, siempre la comunicación en este tipo de arquitectura es asincrónica. Significa que se genera el evento, se lo suelta y no se queda esperando. El bus decidirá qué hacer con él, probablemente le envía varios componentes, estos componentes interactuarán con el bus, le acaban de procesar y luego el bus decidirá mandarle una respuesta acá. Probablemente como esa solicitud de vacaciones, una vez que Recursos Humanos ya la aprobó y la registró, no la aprobó, quien aprobó fue el jefe, la registró,
generará un nuevo evento y envía el bus, y el bus dice que los eventos en estado R que ya fueron registrados le envía a quien hizo la solicitud inicial de vacaciones, notificándole que la solicitud fue aprobada y ya está registrada sus vacaciones, ¿cierto? Pero es una comunicación asincrónica siempre en este tipo de arquitectura. Veamos la definición de evento. Dice, un evento lo podemos definir como un cambio significativo en el estado de la aplicación, ya sea por un dato que cambió o alguna acción concreta en el que el sistema que merece la pena ser observada para tomar acciones en consecuencia. Es la definición formal de qué es un evento. En definitiva, generar nueva información o que esa información esté cambiando, pero el cambio debe impactar al resto de componentes. Es decir, el cambio que ocurre en cualquiera de ellos, como en la solicitud de las vacaciones, le importa al resto de componentes, ¿sí? Que haya una nueva solicitud le importa al jefe. Que el jefe haya aprobado o negado le importa a recursos humanos. Que recursos humanos ya haya aprobado esa solicitud le importa a quien generó esa solicitud. Entonces, cuando hay esos cambios de estado que son importantes, entonces a ese tipo de transacción la denominaremos evento. Sabemos ya lo que es la concurrencia, que es esa capacidad del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo. Este tipo de arquitectura, cuando nosotros pensamos en la concurrencia, será una arquitectura que soporte muchísimas llamadas concurrentes, es decir, todos estos componentes pueden estar generando muchísimos eventos y el bus lo que va a hacer es colocarlos en una cola. Y luego va procesando uno por uno de la cola. Lo va sacando, lo procesa y decide a qué componente enviar. Para el bus, que es procesar un evento, es solamente almacenar dentro de una cola y hacer el pop para que salga de esa cola, nada más. El bus no se encarga de analizar si la solicitud puede ser atendida o no. El bus no se encarga de analizar si tiene los días necesarios para tomar la solicitud de vacaciones. No se encarga de hacer ninguna regla de negocio. El bus lo único que se va a encargar es de, me llegó un evento, lo coloco en una cola. ¿Por qué? Porque yo quiero tener muchísimo, justamente, el manejo de concurrencia bastante alto, que es una de las características que tiene esta arquitectura. Puedo tener conectado 1000 procesadores de eventos, como conectar 1000 clientes al bus, ¿sí? Y cada uno de estos genera solicitudes, una tras otra. El bus lo que hace es, como son asincrónicas, significa que estos clientes no se quedan esperando una respuesta del bus, sino que sueltan el mensaje y se van, se desconectan. Puedo yo tener una alta concurrencia en este tipo de arquitectura. 1000 componentes al mismo tiempo pueden generar un mensaje. Y el bus tiene la capacidad de, porque lo único que hace es tomar ese mensaje y almacenar en una cola. Toma el mensaje y lo almacena, y esa cola puede seguir creciendo, y está en 1000 o en 2000 mensajes por atender. Y por otra parte, el bus tiene el gestor de los eventos. ¿Qué hace? De la cola hace un pop y va sacando el evento que tiene. Y dice, este evento es una solicitud de vacaciones en estado I. Hay que enviarle al jefe. Y le coloca en la cola de eventos justamente del jefe, que es el que recibe ese tipo de solicitudes. Entonces, el trabajo del bus es solamente recibir el mensaje, almacenarlo a la cola, y el gestor lo que hace es tomar el mensaje de la cola y enviarle a quien le corresponde, y suelta. No hace nada más. Entonces, por eso es que la transaccionalidad en este tipo de arquitectura es alta. Y hay una fuerte concurrencia, porque no importa cuántos clientes estén conectados al bus, solamente dejan su mensaje y se van. No se quedan esperando la respuesta, aun cuando sí necesiten una respuesta. De hecho, cuando se generó la solicitud de vacaciones, es evidente que el empleado va a esperar una respuesta de que le digan si la solicitud fue aprobada o no. Pero ese proceso lo hace cada procesador de eventos, ¿no es cierto? Él es el que decide si aprobar o no y de registrar o no esa solicitud de vacaciones, que era nuestro ejemplito. Y luego, cuando ya ha hecho eso, llegará un evento al bus de eventos que diga
que la solicitud fue aprobada y es el bus de eventos quien se encarga de responderle a quien hizo esa solicitud inicialmente. Y entonces nuestra concurrencia en este tipo de arquitectura es bastante alta. En este caso, cuando hablamos de concurrencia, cuando a nivel de computadores hablemos de esa capacidad del CPU para procesar algo al mismo tiempo, en nuestro caso, en nuestra arquitectura, cuando hablamos de concurrencia, es justo de esa capacidad de procesar muchísimos mensajes al mismo tiempo. Entonces, esta arquitectura nos da una alta concurrencia. Hablemos de qué es la orquestación. Nos dice, la orquestación es un proceso central que coordina los pasos y la secuencia de ejecución para llevar a cabo una tarea más grande. La orquestación va a ser uno de los trabajos que tiene que hacer el bus. Tiene que coordinar los pasos y la secuencia de una transacción. Es decir, ¿por dónde nomás tiene que pasar una solicitud para pasar del estado inicial registrado hacia el estado final, al estado inicial que es ingresado, hacia el estado final que era registrado? ¿Y en qué orden? Porque no, el bus debe saber que cuando llega una solicitud en estado I, primero tiene que mandarle al jefe para que él la apruebe y no primero a recursos humanos. Entonces, orquestar toda el orden de una transacción, eso también es una tarea del bus, el orquestar el orden y a quién enviar las respuestas. A esto le denominamos orquestación. ¿Qué es el paralelismo? Nos dice, el paralelismo sigue la filosofía divide y vencerás, ya que consiste en tomar un único problema y mediante concurrencia llegar a una solución más rápida. Son conceptos en los cuales está basado este tipo de arquitectura. Es decir, una transacción como tal, que es la aprobación de unas vacaciones, se divide en múltiples eventos y cada uno de ellos se va a procesar en diferentes lugares, generando que inclusive alguno de ellos puede estar abajo, puede no estar disponible. Digamos, el jefe no está ese momento en la oficina, pero el mensaje de la solicitud de vacaciones no se pierde, se queda en una colita interna esperando a que el jefe regrese, prenda su computador, abra el aplicativo y ahí le va a llegar el mensaje indicándole que hay una solicitud de vacaciones pendiente, ¿sí? Y la información el procesamiento de quien generó no se para, sino que puede él seguir generando nuevos eventos adicionales hasta que él pueda funcionar. Tal vez en la solicitud de vacaciones no nos queda muy claro, pero imagínense que esto es el escenario de un banco, ¿sí? Y todos estos event process son cajeros automáticos, por una parte, pueden ser cajeros que están atendidos por una persona en las agencias bancarias que usan software desde un computador. Pueden ser transferencias interbancarias, por ejemplo, que le llega desde otro banco, que están haciendo depósitos o retiros de las cuentas por medio de transferencias interbancarias. Todos esos eventos van a llegar hacia el bus de eventos central del banco. Inclusive alguno de ellos podría no estar disponible, como decimos. Digamos que este no está disponible porque el servidor de este se dañó, pero el resto de aplicativos sigue funcionando. Siguen haciendo transacciones y todo se va almacenando en el bus. Y solamente cuando este, digamos que por algún motivo no estuvo disponible, le dieron de baja un ratito y luego le levantan, entonces ahí los mensajes no se pierden. Todos los mensajes que estuvieron almacenados en el bus empiezan a llegar y él empieza a procesar uno a uno y empieza a responder y luego esas respuestas que nuevamente se envían hacia el bus enviará a cada uno de ellos. Por tanto, esta arquitectura EDA en muchos escenarios como el del banco fue una de las soluciones que implementaron. Yo conozco a más o menos unos
3 instituciones bancarias en Ecuador que utilizan este tipo de arquitectura para no perder sus transacciones. ¿Cierto? Cuando usted envía alguna solicitud, digamos, desde su teléfono, tiene una app, inclusive este procesador de eventos puede ser un aplicativo que esté instalado en su teléfono. Usted es cliente del banco y quiere hacer alguna transacción, por ejemplo, una transferencia interbancaria, y el otro banco no está disponible. Usted de todas maneras genera el registro de la transferencia interbancaria, se queda aquí almacenada en el bus, ¿no es cierto? Y le dicen que le van a confirmar en 2 horas o a veces en 20 minutos, se queda aquí en el bus, y cuando la comunicación con el banco destino ya está habilitada, se procesa, se registra, le acreditarán el dinero a quien usted le esté enviando, y luego envían un mensaje al bus indicando que ya está procesada esa información. Y ahí el bus le notifica a usted con un mensaje o simplemente modificando ya el estado de su cuenta y ya tiene registrada la transacción que realizó. Y cuando usted ingrese a su app de su teléfono, puede ver que la transacción fue registrada con éxito. Digamos que no le funcionó. Hay veces, por ejemplo, cuando uno está haciendo una recarga desde el banco. La recarga también es una transacción que involucra, por ejemplo, a 2 entidades distintas. Usted hace una recarga Movistar a través del Banco del Pichincha, digamos. Entonces, usted ingresa a la app del Pichincha, que estará hecha en una tecnología, posiblemente inclusive para el celular. Hace una recarga, quiero comprar la recarga, le digo a qué número de teléfono quiero hacer para que me debiten de mi cuenta. Se envía ese mensaje y se queda en el bus de eventos. El bus de eventos dice, es una recarga hacia Movistar. Digamos que acá estaba conectado Claro y aquí Movistar. Entonces, dice, es una recarga Movistar, le envía la recarga, pero digamos que Movistar no estaba en línea en ese momento. Intenta, hará inclusive algunos intentos de comunicarse con Movistar. No está disponible el servicio, regresa al bus de eventos y el bus de eventos le responderá al app nuevamente y le indica que no se pudo hacer la recarga. Y entonces en mi cuenta bancaria aparece el débito de la recarga, digamos, de $10 y luego un crédito porque se reversó esa transacción. También, ¿no es cierto? Como no se pudo hacer, luego de un ratito, de unos minutos, ya me aparece el mensaje del reverso, que no se pudo hacer la recarga porque la transacción no pudo finalizar exitosamente. También es una muestra de la arquitectura EDA, donde podemos comunicarnos con diferentes tecnologías, inclusive de diferentes entidades. En esos casos se utiliza este tipo de arquitectura EDA. No sé si tiene alguna duda, algo que no le quede muy claro. ¿No? Veamos qué más podemos saber acerca de la EDA. La EDA puede actuar de 2 formas, con un mediador o con un orquestador. Veamos a través de un broker, veamos cómo funciona. Esta arquitectura yo puedo colocar un broker para poder interactuar entre los diferentes procesadores de eventos. ¿Qué es un broker? Yo coloco como unos canales dentro de este gestor y estos canales pueden o no estar conectados al procesador de eventos. Nos llega un evento, le coloco en una cola, esta cola se queda esperando. Cuando el procesador de eventos esté disponible, le envío. Este procesador de eventos cambia esa información y me envía una respuesta, que son respuestas asincrónicas. Todas estas líneas entrecortadas indican que la respuesta es asincrónica. Llega esa transacción probablemente a otro bus diferente, donde este está configurado para responder, y este nuevo bus podría enviar a uno o más procesadores de eventos la misma información. Y así, cada uno de ellos tiene prácticamente 2 buses, uno a través del cual recibe información y otro a través del cual envía información, y son colas distintas dentro del broker. Y en estas colas hay usuarios que pueden ser uno o más procesadores de eventos conectados que van a recibir esta información. Podría ser una forma, ¿no es cierto?, para que
que el procesador de eventos, que es este bus, no tenga que estar viendo si el mensaje es de tipo tal y está en estado tal, envíele a este procesador o a este procesador. Una solución es crear dentro del broker varias colas. Y la cola ya está configurada para conectarse a este y a este. Entonces, todo lo que le llegue aquí va a distribuir hacia acá y hacia acá, sin hacerse más preguntas que esa. ¿Sí? Y también está configurado dentro del broker, dentro de esta cola, que el único que le va a enviar mensajes es este. Entonces, todo lo que responde este componente siempre va a estar a través de esta cola. Y esta cola está conectada a este o a este. Y así tendríamos un montón de colas conectadas dentro de esta topología llamada broker. Y ya estaría definido y aquí usted no tiene que preguntar nada ni hacer ninguna averiguación de qué tipo de transacción es ni nada. Todo el que esté conectado a un event channel va a recibir los mensajes que están ahí. Simplemente ingresan y él no tiene ninguna lógica adicional, solamente envía a todo el que esté conectado. Esa sería la arquitectura que se basa en un broker. ¿Qué ocurre cuando nosotros no ponemos un broker? Ponemos la arquitectura para que funcione como un mediador. Un mediador es colocar un componente de software, colocamos una sola cola a la cual llegan los eventos, y este mediador debe tener lógica, reglas de negocio dentro, ¿no es cierto?, donde va a decidir este evento a quién le tengo que enviar, y ahí decido a qué cola enviarle directamente. Y a estas colas, estos event channels van a estar conectados a diferentes procesadores, pero es el mediador quien tiene toda la lógica, ¿cierto? En este caso, tengo un solo componente que va a actuar de alguna manera como un cuello de botella en algún instante, porque es el único que toma mensajes de la cola donde toditos los eventos se colocan en esta cola, no importa de qué tipo sean esos eventos. Y luego el mediador va tomando uno por uno los elementos de esa cola y los va procesando y va viendo de qué se trata y de acuerdo a eso va dirigiendo a este cola de eventos, a esta cola de eventos o a esta cola de eventos. Y luego todos los que estén conectados a esas colas van a recibir esos eventos. Entonces es el mediador quien se encarga de decidir. Programar una arquitectura EDA que funcione como una topología de mediador significa poner mucha lógica de programación dentro del mediador, mientras que en una topología que utiliza broker, usted tiene los canales directos conectados, ¿cierto? Y el broker no tiene lógica, no tiene mayor lógica, no tiene que estar investigando qué evento es, de qué se trata, quién tiene que recibirlo, sino que ya las colas ya están definidas y los eventos se comunican directamente, en este caso estás puesto solo a este, pero podría estar conectado el evento a este o a otro, y todo lo que esté conectado a este va a recibir el evento. Digamos que aquí no hay el broker, lo único que hace es, le llega un evento y lo vuelve a enviar, ¿sí? Mientras que en el mediador hay un componente que actúa justo, por eso se tiene el nombre como mediador, es el que decide de la única cola a la que llegan toditos los eventos, decide a qué componentes les voy a enviar y siempre me comunico a través de una cola con el componente. Digamos que esa es una de las fortalezas de este tipo de arquitectura. Los datos, los mensajes que se envían no se pierden, ¿sí?, porque son comunicaciones asincrónicas, por un lado, por lo tanto son bastante rápidas, y no se pierden porque hay un componente que es esta cola que se encarga de almacenar los mensajes y solamente cuando ya el procesador de eventos está disponible, se sacan de la cola y se eliminan, ¿sí? Entonces, es una arquitectura que nos da bastante confiabilidad en ese sentido. Veamos cuando hay un tipo de arquitectura donde tenemos un orquestador de un mediador, que sería el símil de la de acá,
pero donde tenemos una única cola a la cual llegan todos los eventos y el mediador dentro va a tener que decidir qué acciones hacer, ¿cierto? Si la acción 1, entonces conectar a esta de acá. Es el mediador quien se encargará de ejecutar una o varias acciones a la vez. En este caso, el mediador únicamente decide, hace una sola acción y comunica el mensaje. En este caso de aquí, un mensaje podría tener más de un tratamiento. Es decir, recibo un mensaje como la solicitud de vacaciones y tengo que registrarla. Entonces, me comunico con este bus de eventos que registra la solicitud y la envía al procesador de eventos. Adicional a eso, tengo que enviarle al jefe, es la acción 2. Envío al bus de eventos de los jefes y suelto ahí el mensaje para que el jefe sea quien procese. A su vez, también debo enviarle a recursos humanos la existencia de esa solicitud, aunque todavía no está aprobada por el jefe. Entonces hago la acción 3, que es enviar a recursos humanos. Hago la acción 3, envío al bus de eventos que está conectado al componente de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de un orquestador que está haciendo también de mediador, es que sobre un mensaje, sobre un evento, yo voy a hacer varias acciones y me puedo conectar a más de un canal de eventos. ¿Alguna duda sobre cómo manejar un broker o un mediador? ¿Cuál es la diferencia de una arquitectura que utiliza un broker o un mediador? Una pregunta, Inge. Disculpe. En el lado del broker, ¿es sincrónico o es asincrónico? O sea, para mí, desde mi vista, es sincrónico. Pareciera. Digamos, falla un procesador de eventos, se queda en el canal de evento y tiene que esperar hasta que ese procesador de evento funcione para poder continuar. Ya, pero son comunicaciones asincrónicas. De hecho, lo único que es sincrónico es que el evento llegue a la cola inicial, ¿ya? A la primera cola. Este es sincrónico, por eso tiene la flechita sin entrecortados. Las flechitas entrecortadas ya significan comunicaciones asincrónicas. Pero aquí digamos que en el broker no hay ningún componente que actúe como mediador o que vea cuál es la lógica o a quién nomás debo enviarle el mensaje. Lo único que dice el broker es, me llega un mensaje y todos los que estén conectados a ese event channel van a recibir ese mensaje. ¿Sí? Igualito, recibe, puede tener varias colas y va recibiendo respuestas o eventos nuevos y lo único que hace es pasar. O sea, actúa como una cola. Solamente le llega y él envía. Le llega y envía. Nada más, sin ninguna lógica, digamos. Pero siempre está este componente que es el event channel, que si no puede enviar la información a los procesadores de eventos, porque no está disponible, por ejemplo, como es una comunicación asincrónica, él intenta, inclusive tiene configurado algunos intentos para enviar. Digamos que intenta 3 veces, intenta una vez, no estuvo conectado. Intenta otra vez, no estuvo. A la tercera, entonces probablemente lo que haga es descartar el mensaje. Pero son comunicaciones siempre asincrónicas. Profe, una pregunta. Ya, déjame ponerle el puntito a quien me preguntó hace ratito. Ok. Ya, ¿cuál era su apellido? Prueba ahí. Ya, ahora sí, dígame. Sí, para la puesta en producción y para la mantenibilidad, yo le veo que es mejor el de los últimos dos, el orquestador y el otro, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? Cuando queremos poner en producción. Ajá, porque el otro, y para la mantenibilidad también, que el otro como tiene que estar conectado y tanta vaina, entonces para mantener yo le veo un problema a eso. ¿O no? Ya, digamos que usted físicamente, este mediador va a ser un servidor. Estos procesadores de eventos pueden ser computadores distintos, ¿no es cierto?
Cada event channel puede estar dentro de un computador diferente. Significa que cuando yo voy a poner en producción el componente, el mediador, sí tendríamos que tenerle más cuidado, porque si yo daño algo en el componente, estoy dañando, digamos, no solo un servicio. Digamos que este era el mediador. Vamos a poner el ejemplo de las recargas, ¿ya? Este es el event channel de Claro, este es el de CNT y este es el de Movistar. Y es el mediador quien decide cuando le llegue un mensaje de una recarga, dependiendo de qué operadores, a dónde enviar, ¿cierto? Y usted hace un cambio en el mediador, ¿sí? Si ese cambio le afectó a este componente y por algo no está disponible, usted acaba de dejarle 100 recargas, no importa si a Claro, a Movistar o a CNT, les dejo sin recargas a los tres porque este es como el cuellito de botella o es el componente común. Entonces, en este esquema, si algo falla en el mediador, un punto de falla es el mediador. Si algo falla en el mediador, deja sin servicios al resto. Mientras que en este otro, en este también, ¿cierto? Porque es similar, solamente que aquí lo que estamos diciendo es que el mediador no hace una acción, sino que puede hacer varias acciones. Si usted modifica el componente mediador, también está dejando fuera de servicio a los tres, que vendría a ser lo mismo, solamente que este hacía solo una acción y este puede hacer varias acciones. Pero en el caso del broker, digamos que este era igualito el mensaje de la recarga que llega aquí y este procesador decide a quién nomás enviar, ¿cierto? Entonces, si la cola a la que me comuniqué era la de CNT, me comunico con CNT para hacer la recarga y CNT me responde que sí se hizo la recarga y envío el SMS al banco y envío el mensaje al banco para que debiten de la cuenta y envío el mensaje también a la operadora de CNT para que haga la recarga, ¿cierto? Podría ser. Pero no, como los canales de eventos para Movistar, por ejemplo, es distinto, cada uno tendrá su canal de eventos, no hay un componente que sea el cuello de botella o no hay un componente que si yo modifico el mediador, como en este caso, aquí no hay un componente que yo pueda modificar y me ponga en riesgo la operación del resto. Los eventos probablemente del mensaje de una recarga de Movistar, seguramente voy a tener un evento que se comunica con otra cola que es la de Movistar. Entonces, solo si Movistar no está disponible esa transaccionalidad, esa es la que falla. Pero las recargas de CNT y de Claro seguirán funcionando, ¿cierto? En un esquema de broker. Porque digamos que cada uno de los canales voy a crear tantos canales como servicios tenga. ¿Sí? Movistar tendrá su propio canal, CNT su propio canal, Claro su propio canal, independientes. Igual, si un banco es el que falla, por ejemplo, el banco no está disponible y yo quiero hacer una recarga y no me pueden debitar, entonces todos digamos, los que trabajaban con ese banco, digamos que CNT recarga a través del Pichincha, pero digamos que Claro recarga a través del Pichincha y del Produbanco. Entonces, si el Produbanco no está disponible, aún puedo seguir recargando a través del Pichincha. Entonces, esos servicios no se afectan. Esa es la diferencia entre un broker y utilizar un mediador. El mantenimiento es más sencillo poner en producción un tipo broker, ¿cierto? Porque son componentes independientes y cuando yo modifico alguno de ellos, no estoy afectando al resto de servicios. Mientras que cuando utilizo un mediador, sí es un punto de falla único en el que si este componente falla, dejo sin funcionamiento todos los servicios que están conectados con el mediador. Entonces, no sé si a eso te referías. Sí, profe, gracias. Grande, por Sí le puse. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? John, dígame. Sí. Por ejemplo, digamos, dijo que los procesadores de eventos pueden funcionar en o sea, en diferentes servidores, pueden ser aplicativos diferentes, Ujú. pero el mediador también puede funcionar con cualquier tecnología o necesita alguna en específico. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Que yo aquí, el rato que los eventos llegan, el mediador es una tecnología en específica.
una sola tecnología, es un solo componente, por tanto está instalado en un solo servidor, un solo sistema operativo, una sola plataforma tecnológica y probablemente un solo lenguaje de programación, porque es un solo componente. Y lo que hace este mediador es comunicarse con estos event channels, que ya esto sí puede ser este bloquecito estar en un servidor, este bloquecito en otro servidor y este bloquecito en otro servidor. Y este aplicativo puede ser, como decíamos, el de CNT, y el de CNT estar hecho, qué sé yo, se me ocurre en Oracle. El de Movistar se me ocurre que este está hecho en .NET. Y este de acá se me ocurre que utiliza código libre, digamos que está hecho en PHP con una base de datos MySQL. ¿Ya? Estos procesadores de eventos tienen plataformas tecnológicas distintas. Puede ser que este sea un Windows, este un Solaris y este un Unix. ¿Ya? Lenguajes de programación distintos, bases de datos distintas. Pero tienen este componente, el event channel, que es a donde el mediador se comunica. Este componente debe tener la facilidad de que está instalado en este servidor, en esa plataforma tecnológica, pero poder recibir los mensajes que envía el mediador, poder recibirlos y probablemente procesarlos para que este aplicativo de acá, el procesador de eventos, lo reciba en el formato que él necesita. Este componente será el que en todos los servidores habrá que instalar y se encargue de esa actividad, de tomar los datos del mediador y transformar a un formato donde cada plataforma tecnológica está manejando, ¿cierto? Probablemente en Oracle existe el varchar para manejar los textos. Probablemente en MySQL existe el tipo string para manejar el texto. Probablemente en la otra base de datos exista uno que se llame TXT para manejar los textos. Entonces debe transformar, pero es este componente, el event channel, el que se encarga de crear esos mensajes diferentes, digamos. Déjeme ver si tengo este de aquí, es un gráfico que nos puede ayudar a mostrar cómo funciona ese componente del channel. De hecho, nosotros tenemos dos computadores, tenemos un aplicativo y un aplicativo acá, distintas tecnologías, distintos servidores, distintas plataformas tecnológicas, ¿cierto? Distinto sistema operativo inclusive, puede ser. Y se quieren comunicar, intercambiar mensajes para hacer alguna transacción, ¿ya? Y entonces dentro de este servidor debe existir un manejador de colas. Y dentro de este servidor también debe existir un manejador de colas. Y aquí están las colas, la cola A, la cola B, la cola 1, la cola 2. Y aquí en el centro está el canal y el bus, de hecho, que va a recibir los mensajes que esta aplicación produce, pero necesita este componente adicional para transformar los mensajes a una cola. Y de hecho, este otro computador también produce esos mensajes y este Queue Manager es el que se encarga de ese mensaje, transformarlo en un mensaje que maneje colas. Y de ahí existe esta nubecita de aquí y esta nube viene a ser esta parte de acá ya del mediador, lo que tengo en el bus, cómo el bus actúe. Pero estos componentes intermedios, estos tomatitos del event channel, lo que implica es que dentro de cada servidor del computador, ese event channel es el que se encarga de crear colas de ahí y mensajes con el formato adecuado. Y luego este Queue Manager se conecta al bus y este Queue Manager de aquí también se conecta al bus y ahí intercambian mensajes en un formato estándar que utiliza el manejador de colas de ese bus, ¿sí? Digamos que comercialmente yo he visto dónde están estos ejemplos. Hay aplicativos que trabajan con este tipo de arquitectura. Digamos, tenemos de colas, el de IBM, el WebSphere, que es uno de los software que usa un bus de eventos, que tiene su propio bus de eventos, y él te da este componente, el MQ también. Significa que tú debes instalar en un servidor la parte del bus, ¿sí? Que se llama IBM WebSphere, MQ. Entonces tienes el servidor que va a actuar como bus, donde instalas el software de bus. Y luego para cada computador que van a ser, finalmente este computador B o este A van a ser estos de aquí,
este procesador de eventos amarillito, que puede ser, como decimos, tecnología distinta, pero te viene, no se llama API, en realidad se llama MQ Manager, que es un software chiquito creado también por el mismo IBM para que se conecte con su bus, que él lo que maneja es internamente dos cosas, los mensajes en un formato estándar y la cola. Maneja las colas a la cual tu aplicación se va a conectar y va a dejar. La aplicación coge y crea el mensaje y este Queue Manager pone ese mensaje dentro de una cola en un formato específico. Y luego ya se comunica con el bus, como esta nubecita, para que el otro computador también tenga. Entonces significa que tú el componente del IBM, el MQ, tienes que instalar en cada computador que vaya a actuar como procesador de eventos. Y adicional el servidor donde tienes el bus. Y el bus puede actuar como broker o como mediador. ¿Sí? Pero necesita de este componente que tenga una cola chiquita dentro de cada uno de los servidores y que por lo general este IBM mismo te da esos componentes. Y tú puedes instalar el MQ para Windows, el MQ para Linux, el MQ para Solaris, ¿cierto? Y para que de aquí para acá se hablen el mismo lenguaje. Pero finalmente te está sirviendo esa arquitectura para comunicar aplicativos que estén en diferentes plataformas tecnológicas y diferentes lenguajes. Pero este componente usará el mismo lenguaje. Significa que el bus y las colas y estos event manager, event channels, que son las colitas, van a estar en el mismo lenguaje. Todo esto es un componente y es realizado por la misma empresa. Si utilizas igual este Microsoft Message Queue, que es de Microsoft, es lo mismo. Va a tener el servidor y tiene este software de cliente, digámoslo así, que se encarga de crear la cola y de gestionar los mensajes en un formato estándar. Lo mismo hace el Oracle Tuxedo, también es un manejador de colas que tiene ese formato. O en software libre, el Apache Kafka también se encarga de hacer lo mismo, de poner el bus del medio y estos manejadores de colas chiquitos para que puedan interactuar con el bus. Entonces, John, si ahí quedó un poquito más claro. Sí, Inge, gracias. Veamos qué características tiene este tipo de arquitectura. Nos dice, se conforma por varios componentes distribuidos que reaccionan únicamente a eventos. De hecho, es una arquitectura distribuida, 100%, porque cada uno de estos componentes pueden estar en un servidor distinto. Completa una operación de negocio que el negocio requiere por lo general del involucramiento de varios componentes que realizan una pequeña parte de la tarea global. ¿Qué significa? Cuando yo hago una compra de una recarga, esa es una transacción global, pero la compra de la recarga le involucra al banco, digamos que usted puede hacer una recarga a través de tarjetas de crédito también, ¿cierto? Y la operadora, ¿cierto? En ese tipo de escenario maneja algunas entidades, inclusive empresas diferentes, ¿cierto? Bancos distintos, operadoras de telefonía celular diferentes, ¿cierto? Inclusive hay empresas que se encargan de actuar como vos, digamos. Hablemos del caso de Yellow Paper, es una empresa ecuatoriana que lo que ella pone es justamente esta parte, la cola, el mediador y estos event channels, ¿sí? Y digamos, Yellow Pepper es una empresa que se encarga de hacer las recargas. Y Yellow Pepper tiene el contrato firmado con CNT, con Movistar y con Claro para vender recargas. Si yo vendo recargas de ustedes y entonces estoy comunicándome, pongo este software dentro de algún servidor para hacer la recarga en su plataforma tecnológica. Y voy a utilizar también, a Yellow Pepper le interesa realizar a través de varios bancos. Si voy a hacer banco de Pichincha, voy a hacer a través de las tarjetas Diners, voy a conectarme con las tarjetas de Banred también, y me voy a conectar con el banco Prosbanco. Y así quiero seguir juntando más bancos para que la gente pueda hacer recargas de las tres operadoras a través de cualquier medio de pago.
cualquier banco, inclusive puedo conectarme con cooperativas, ¿no es cierto? Y yo pongo el software de en medio que se encarga de gestionar esa recarga, ¿sí? Y así actúa como intermediario. Y entonces la transacción global es generar una recarga. Es decir, que a mí como usuario yo digo, quiero recargar a este número de teléfono y debíteme de la cuenta tal. Esa es la transacción, parecería chiquita. Pero para completar esa operación del negocio yo requiero involucrarme e interactuar con varios software de diferentes empresas. Cuando la transacción, cuando en el Pichincha ya le hemos debitado el dinero del banco o en la tarjeta de crédito ya se registró esa transacción, ese consumo de la recarga, luego hay que irse a CNT o a Claro o Movistar a activar la recarga en la plataforma para que su celular pueda ver que ya tiene activado ese saldo adicional. Entonces, para la tarea global, hacemos pequeñas tareas chiquitas interactuando con diferentes sistemas. Nos dice, son con frecuencia utilizados en arquitectura SOA y microservicios. Bueno, aún no conocemos la arquitectura SOA y microservicios, pero detrás de este componente, estos event process, pues, podrían tener arquitecturas diferentes. Nos dice, usa sistemas de mensajería asincrónica como colas, queue y tópicos. Esa es otra de las características de esta arquitectura. Usar mensajería sincrónica. Utiliza colas, los queues. Existe un componente intermediario para administrar los mensajes de forma segura, como son los Message Object Middle, los software que vea usted con estas que dice MOM, es un software que se encarga de manejar la mensajería a través de un bus. Eso es un aplicativo, si algún rato ve que dice que un aplicativo es MOM, significa que usa arquitectura EDA y tiene un bus en el centro y maneja colas para administrar estos mensajes. O un bus service o un bus de servicios también puede ser utilizado para administrar estos mensajitos. Esa es una arquitectura desacoplada. Tanto el productor como los consumidores están desacoplados entre sí, significa que están instalados en servidores diferentes usando tecnología distinta. Inclusive no tiene conocimiento de si existe tal consumidor. Significa que cuando usted se está comunicando, usted deja un mensaje dentro del bus, digamos como el generar una recarga, este de aquí ni siquiera sabe qué van a hacer con ese mensaje de la recarga. No sabe la existencia, de hecho, de los componentes de los bancos para cobrar esa recarga. Entonces aquí usted puede seguir aumentando una cooperativa más, un banco más, y este procesador de eventos no se entera de esos cambios, ¿cierto? Por eso dice es desacoplada. Sí, este de acá probablemente sabe acreditar la recarga en la CNT, pero no se entera ni le interesa saber cómo funciona el que acredita la recarga en Movistar ni el que acredita la recarga en Claro. Y por eso nos dice son desacoplados. Solamente sabe Profe, hacer y una pregunta, ¿y no tiene un límite o sea, ese acoplamiento, digamos? el desacoplar significa que usted hace una transacción y no le interesa cuántos componentes adicionales usen el mensaje que usted creó. No sé a qué se refiere con no tiene un límite ese desacoplamiento o ese acoplamiento. Acláreme un poquito. O sea, usted dijo que se puede seguir acoplando, digamos, diferentes, diferentes cosas, ¿no? Al bus de datos. Ujú. Entonces, no tiene un límite para acoplar diferentes componentes. O sea, digamos, de No, procesamiento o algo, alguna cosa, no. no tiene un límite en el sentido, ¿por qué? ¿Por qué no tiene un límite y no debería preocuparle eso a esta arquitectura? Porque los buses y las colas que manejan son temporales, digámoslo así. No es como una base de datos que aquí usted tiene los mensajes que se hicieron desde hace un año hasta la eternidad, porque como maneja como una cola,
el mensaje llega y luego ya lo toma para gestionarlo, ya sea a través de un mediador o a través de un broker, toma el mensaje y lo procesa y se elimina de esa cola. Entonces, digamos que la cantidad de procesadores de eventos que usted coloque sí puede ser bastante grande y no le preocupa mucho porque las colas no son colas perduraderas como en la base de datos. En la base de datos a usted le preocupa es porque las transacciones se van acumulando una tras otra. Si los registros se van acumulando. Se queda registrado la transacción que yo hice hace un año, hace un mes, hace un día. Las llamadas telefónicas, por ejemplo, para las operadoras, también se van acumulando. Ellos tienen un registro de la llamada que yo hice hace un año, un registro de la llamada que hice ayer, la llamada que hice hace 2 semanas. Y entonces ese crecimiento de información es lo que preocupa y hace que cada vez que usted quiera insertar un registro más en la base de datos o consultar esa información, sea un proceso pesado. En el caso del bus de eventos, la información es temporal, ¿sí? Únicamente llega la información al bus y se demorará unos pocos minutos, incluso segundos en estar ahí y luego ya sale y se va. Es como actuar como un mediador. En el caso de que, digamos, el que tiene que procesar el mensaje no está disponible, sí se queda. Pero eso digamos que son casos eventuales y que algún rato usted intenta, digamos que tiene configurado para intentar 10 veces. Intenta 10 veces enviar ese mensaje, no lo logró enviar, entonces ya lo descarta, ¿no? Pero es temporal, llamémoslo así. Máximo usted dentro del bus de eventos, digamos que debería tener mensajes de máximo hace 2 horas, o dependiendo de la política. Me atrevería a decir máximo de hace 24 horas, pero más de eso no tiene. Por tanto, el bus no se preocupa de la cantidad de conexiones que tenga, porque puede atenderlas y tampoco tiene mucha lógica para atender una transacción. Digamos que lo que a usted le preocupa en la arquitectura cliente-servidor es que el servidor se demora en procesar una transacción, porque son transacciones grandes, ¿cierto? Y tiene que hacer validar reglas del negocio, luego irse a la base de datos, guardar, recuperar información de la base de datos. Eso toma muchísimo tiempo. Pero en el bus llega el mensaje y lo envía. Llega el mensaje y lo envía. Entonces no hay procesamiento, no hay mayor transaccionalidad, no hay muchas operaciones que hacer, por lo que los mensajes son atendidos de forma súper rápida. No sé si a eso se refería un poquito. Sí, profe, gracias. Grande, profe. Listo. Ya. ¿Qué más podemos hablar? Ventajas y desventajas. Nos falta hablar de esta arquitectura. Como ventaja la flexibilidad, nos dice. ¿Por qué será una ventaja la flexibilidad? ¿A qué cree que se refiere? ¿Alguien? ¿No? La flexibilidad se refiere al hecho de que yo puedo conectar, como decíamos en el caso de la recarga, más bancos, más cooperativas, y no necesito que el resto de componentes se modifique, si no se ve afectado por ello. Por eso nos dice flexibilidad. Yo puedo utilizar ese mensaje para ahora hacer recargas por tarjeta de crédito, por ejemplo. Incremento más servicios y esta arquitectura me permite hacer eso. Solamente tengo que decidir qué voy a hacer con esos mensajes y quién se va a encargar de procesarlos. El performance nos habla como si fuese una ventaja. De alguna manera el performance estaba relacionado con los tiempos de latencia. Cuando hablamos de arquitecturas distribuidas, el performance siempre es uno de las cosas que más nos preocupan por cuántos puntos de falla puedo yo tener, bueno, más que de falla, cuántos puntos para comunicarse puedo yo tener. Ya se me borró la imagen que yo quería, que es esta de aquí. Y entonces, ¿por qué decimos que el performance de alguna manera es una ventaja? Primero, para saltar al Queue Manager, desde el aplicativo, como están instalados dentro del mismo computador, aquí no hay tiempos de latencia. El único tiempo de latencia que existe es
desde el Queue Manager hacia el bus. Igualito, desde el bus hacia el Queue Manager del computador B al cual se quiere comunicar. Entonces son dos saltos que recibe una transacción, ¿cierto? Una transacción básica, al menos dos saltos. Entonces el performance no se ve tan afectado como tal, digamos, con una arquitectura de 5 capas y donde cada capa está en un servidor diferente. El performance sí se ve afectado porque va a tener que hacer 5 saltos. Y si tiene tiempos de latencia altos en la red, se va a convertir en una arquitectura que no sea manejable en ese escenario. En este escenario, si tiene tiempos de latencia buenos, son 2 saltos, entonces el performance sí va a ser una ventaja. Pero si estuviésemos hablando de un escenario con una red de comunicaciones con tiempos de latencia altos, el performance ya no es una ventaja, se va a convertir en una desventaja. Entonces, en este caso hablamos que el performance es una ventaja porque hace 2 saltos, pero siempre y cuando los tiempos de latencia entre esos dos computadores o entre los Queue Manager y el bus y el Queue Manager del otro aplicativo sean bajos. Entonces el performance es una ventaja. Facilidad de despliegue. Como son componentes distintos, el poner en producción o modificar cada uno de ellos no es un problema. La escalabilidad también es una ventaja porque podemos seguir, como son componentes desacoplados, podemos seguir escalando, es decir, creciendo más. Digamos que usted, las recargas hacia CNT van creciendo. Significa que usted lo único que debe hacer es colocar una cola adicional de las recargas de CNT. O sea, ya no pone solo un servidor, sino pone 2 servidores para atender recargas de CNT sin ningún problema. Y digamos que las recargas de Movistar se mantienen chiquitas, entonces únicamente está escalando los componentes que usted necesita, poniendo más servidores. Entonces la escalabilidad es una de las ventajas de esta arquitectura, porque puedo escalar solo lo que yo necesito. Digamos que lo que está escalando es que las transacciones, la mayoría de clientes usa Banco Pichincha. Digamos que la cooperativa Andalucía no usa mucho. Y entonces ese le puede colocar en un servidor más pequeño y todo lo que es del Pichincha, colocar 3 procesadores de eventos del Pichincha para atender esas solicitudes. Entonces, la arquitectura lo permite, por eso es una ventaja la escalabilidad. Como desventaja el desarrollo, como se podrá imaginar, crear el bus y el Queue Manager y este Queue Manager que pueda ser un aplicativo que se comunique o se instale en los diferentes sistemas operativos, sí implica todo un reto, ¿cierto? Este IBM, que decíamos que era uno de los, ¿cierto? Involucró un fuerte desarrollo, entonces IBM entre sus ventajas le dice, puedo funcionar en clientes Windows, en clientes Linux, en clientes Unix, en clientes Solaris. Entonces, pero el desarrollo, sin lugar a duda, de estos componentes debió haberles tomado muchísimo tiempo. Por lo general, un aplicativo que utilice la arquitectura de bus o EDA no se suele desarrollar de cero. ¿Sí? No es que usted dice, yo voy a desarrollar mi propio bus, voy a desarrollar mis propios Queue Manager para hacer, sino que suele usar software comercial que ya existe porque el desarrollo es bastante complejo y implementar y juntar sus aplicaciones a este software comercial que es bastante flexible y que ya le permite y tiene el bus para manejar la parte interna de la arquitectura. Pero en todo caso, el desarrollo es complejo. La testeabilidad nos dice como una desventaja, porque para poder testear una transacción, como hablábamos de la recarga, usted necesita el computador, desde donde va a iniciar la recarga, el Queue Manager para que se genere el mensaje, necesita el bus implementado para que ver cómo el bus recibe ese mensaje y luego cómo el bus les envía o coloca ese mensaje en alguna cola y llega hasta el computador A. Este tenga el manejador de colas, reciba el mensaje y lo procese. Entonces, para hacer las pruebas, como son arquitecturas distribuidas, usted necesita el ambiente completo para poder probar. Si no es como el monolítico o el cliente servidor, donde armar un ambiente de pruebas es bastante sencillo. En este caso, armar un ambiente de pruebas y probar la transacción completita, una prueba global, es un tema bastante complejo. Por eso
coloca como una desventaja. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Hasta luego, Inge. Gracias, Gracias, Inge. profe, hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta luego.